Hola mi gente linda, Dios te bendiga. Te habla tu hermana y amiga Carmín Pérez. Y en esta ocasión te traigo una palabra súper especial. Si tú quieres conocer cuándo Dios te está hablando y cómo te está hablando, quédate, porque este mensaje es para ti. A veces estamos confundidos y no sabemos cuándo el Señor nos está hablando o cómo puede hablarnos el Señor. Como tú. En muchas ocasiones yo me pregunté, el Señor puede hablar conmigo, el Señor tiene algo que decirme, pero pienso que el Señor solamente habla a través de los profetas, pienso que el Señor solamente habla a través de mi pastor, pero el Señor me estaba invitando a tener una relación con Él y a darme las claves que te voy a entregar a ti para poder conocer su voz. Le he puesto por tema esta enseñanza, conociendo la voz de Dios. Y voy a leer la palabra en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús es nuestro buen pastor, nosotras somos sus ovejas. Y cuando tenemos la pertenencia de Jesús en nuestro corazón, de que hemos aceptado a Jesús, de que caminamos bajo los preceptos de Jesús, tenemos ese sello y esa pertenencia de que somos de Él. Entonces escuchamos su voz y conocemos que es Él. Tenemos que tener mucho cuidado de los falsos maestros, de los falsos profetas, de nuestra carne, de la voz del enemigo o de las influencias del mundo. Porque no solamente es obedecer, no solamente es escuchar al Señor, también es obedecer. La palabra dice en Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Muchas ocasiones entendemos que no es el Señor que nos está hablando y no entendemos el mensaje. Pero quiero dejarte 5 claves importantes para que entiendas cómo el Señor puede hablar. La palabra dice en Job que el Señor habla de una u otra manera, por una visión, por un sueño nocturno. Y yo te puedo decirte que el Señor tiene miles de formas de hablarte. El Señor me ha hablado de diversas maneras, a veces conduciendo. He contemplado, he visto ciertos letreros que yo sé que es el Señor que está hablando. He leído la Biblia y he sentido mi corazón ha querido brincar por la revelación de la palabra en mi vida. Y no es más que el Señor hablando a nuestros corazones. Cuando tenemos el sello de Cristo, que somos marcados, el Señor, somos su propiedad y el Señor va a administrar lo que Él quiere para ti. Yo creo en los profetas, yo creo en el llamamiento de los profetas y considero que son personas importantes. Pero qué bonito cuando el profeta viene de parte del Señor a darte una confirmación de lo que el Señor ya ha tratado contigo. Y te lo digo, el Señor es tan bueno. En una ocasión un profeta me dio una palabra, tenía pocos años de cristiana, y ese profeta me dijo una cosa que yo pensé que era mi emoción. Yo recuerdo esa noche, esa oración, y yo dije, no, ya yo estoy, ¿qué es lo que está pasando? Porque no pensé que el Señor podía hablar conmigo. Pero yo quiero que tú no tengas esa ignorancia y que apuntes estas 5 claves importantes para recibir instrucciones directas del cielo. Primero que todo, debemos tener una relación importante con el Espíritu Santo para poder identificar cualquier otra voz, por lo menos la voz de nuestra carne, que duerme con nosotros, que está con nosotros y que quiere hacer lo que le agrada. Cuando buscamos a Dios día y noche, en todo tiempo, orando sin cesar, vamos a tener una comunión importante. Para mí, la primera clave es la oración. Cuando vamos a la presencia del Señor y buscamos respuestas y hablamos con Él y nos expresamos de lo que sentimos, el Señor siempre está ahí con nosotros, escuchándonos. Y no solamente tomar un momento X para buscarle, sino mientras conduces, mientras estás trabajando, mientras tú estás haciendo un delivery, mientras sea lo que sea que estés haciendo, Dios siempre está presto a escucharte. Incluso en este momento yo puedo estar dándote una palabra y diciéndole al Señor: Señor, toma el control de mi casa, toma el control de mi familia, porque tenemos la mente conectada a Cristo. El punto número 2, que es para mí sumamente importante, es la lectura de la palabra. Cuando leemos la palabra, nuestra mente siempre va a estar llena de los versículos, llena de sabiduría, de dirección. No vamos a apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino en el entendimiento que viene del cielo. Y aquí te quiero dejar dicho, por ejemplo, he pasado situaciones de mi vida, una de las formas en las que el Señor me ha hablado, y yo no he sabido qué hacer. Yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Dime qué hago, no sé qué hacer. Y al leer la palabra cada día, llenar mi
vasija con una palabra fresca de revelación, cuando en el momento que menos me espere he caminado, después que le pregunto al Señor y me llega tal versículo, y yo digo, wow, de la nada es el Señor hablando. Pero para eso tú tienes que leer tu palabra, para eso tú tienes que llenarte por tu palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Entonces lee tu palabra, busca dirección. La clave número 3, que para mí no es opcional, es importante, todo cristiana debe practicarla, es el ayuno. Porque cuando decidimos morir a nuestros deseos, a nuestra carne, a entregarle una comida al Señor, que es importante. Hay momentos cuando dice, ay, tengo mucha hambre, y buscamos la manera que sea para romper el ayuno. No somos perfectos, pero el Señor está viendo tu sacrificio y está viendo que tú estás tratando de matar tu carne para buscarle, para que tú tengas revelación. Porque cuando nuestra carne está débil, el espíritu está fuerte y el Señor te habla. El Señor se manifiesta de manera sobrenatural, y yo te puedo decir que en ayunos yo he visto la manifestación de Dios de manera palpable, y el Señor hace como Él quiera. A veces he terminado ayuno y a los 2-3 días es que veo manifestaciones fuertes. El Señor hace como quiera, y en momentos, a veces en el día 1 del ayuno empiezo a ver cosas sobrenaturales, empiezo a escuchar la voz de Dios, empiezo a ver señales de parte de Dios. Es increíble que cómo el Señor te puede hablar cuando tú decides morir a tu carne, cuando tú decides morir a tus deseos, cuando tú decides, bueno, voy a entregarle tal cosa al Señor, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto. Otro punto importante es la adoración. La clave 4 es la adoración. Cuando vamos al lugar santo, ante la presencia de Dios, adorándole, no te estoy hablando solamente de cantar, te estoy hablando de invocar su nombre, de estar postrado ante su presencia, de reconocer la magnificencia del Señor. Ahí vamos a ver la manifestación de Dios, y Dios puede hablarnos, Dios puede ministrarnos a través de canciones, Dios puede ministrarnos, Dios puede hablarnos a través de profetas, Dios puede hablarnos a través de la Biblia. Y te digo más, en una ocasión estaba pasando una situación y yo le decía, Señor, yo no voy a tomar venganza, pero lo que está aconteciendo me duele. Me duele ver cómo se burlan de mí, me duele ver esto. Hazme justicia. Y yo me había olvidado de eso y me recosté en la cama un rato después y abrí mi Biblia. Cuando abro mi Biblia, veo este versículo y mi corazón se acelera. Sentía una confirmación del Eterno que decía, ciertamente Él se burlará de los burladores y dará gracia a los afligidos. Y ahí yo entendí, yo era la mujer afligida en ese momento. Yo entendí que el Señor iba a tomar cuenta de los que se estaban burlando de mí. El Señor es maravilloso y Él hace como Él quiere hacer. Tantas cosas para decirte de la bondad, del amor de Dios. El Señor es bueno. Hay algo importante que no solamente es escuchar la voz de Dios, sino también obedecer. Porque cuando obedecemos vamos a abrir los cielos. El Señor va a hablar más, porque si le obedecemos, vamos a hacer lo que Él dice. Y si nosotros hacemos lo que Él dice, Él va a hablar con nosotros. La palabra dice en Lucas 6:46, porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Ten cuidado de que el Señor te dé una instrucción y no la hagas, porque puedes cerrar la boca de Dios para tu vida. El Señor te puede hablar a través de profeta, el Señor te puede hablar, pero qué bonito tener una relación tú con el Señor. La clave número 5 es la santidad. La santidad dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Yo no te estoy hablando de leyes de hombres, no te estoy hablando de doctrinas humanas, te estoy hablando de la condición de tu corazón. El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón de manera continua cuando tú tengas un corazón limpio. Si en tu corazón hay envidia, si en tu corazón hay gula, si en tu corazón hay rencor, si en tu corazón hay deseos pervertidos, el Señor no puede estar ahí. El Señor puede darte una palabra en su misericordia, pero fluir del Espíritu Santo no va a estar ahí. Y esas son 5 claves que quiero que tú entiendas, que quiero que tú interiorices, y que el Señor se revele a ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por escuchar este video. No olvides suscribirte, dale like y comenta si este mensaje fue de edificación a tu vida. Bendiciones.